haveu escoltat parlar sobre alguna dona rellevant a la història. Sabíeu que al nostre llibre d'història a soles es dedica una pàgina a les dones rellevants? I si ja és complicat saber la història de dones com varen ser reines o d'una classe social alta o importants en la societat en aquella època, imagineu lo difícil que és saber la història de dones com les que estem avui aquí, d'un barri normal i corrent. El projecte que hem fet s'anomena Les dones de Malvarrosa fan història i és per a donar veu a aquelles que no varen tindre-la en aquests moments. Per començar vam fer entrevistes a les nostres àvies per a saber com va ser l'època de la dictadura. També anem a entrevistar a les dones que tenim avui aquí, les quals vaig anomenar ara, que són Teresa Michaels i Luz Castelló, que ens van a parlar sobre la situació política en aquesta època, Charo González, que ens va parlar sobre el moviment obrer i la situació de les dones treballadores, i Maica Sola, que ens parlarà de la vida social al barri i totes les lluites que s'han fet per a aconseguir una qualitat millor de vida. Buenos días, estamos aquí con una señora que vivió la época de Franco, doña Rosa Mercado Muñoz. Vamos a hacerle una entrevista sobre el tema es la vida social en el barrio. ¿Cómo era la vida del barrio durante el franquisme? Bueno, pues durant el franquisme n'hi havia que no podies fer regles. Jo no soc de la postguerra, quan la postguerra m'agarrà molt xicoteta. I després jo el que te vaig a contar és l'experiència meva a partir dels 8 anys, que ja se te queden coses gravades. Anava a escola a la iglesia de vera i mos feien cantar el Cara al Sol antes d'eixir i pujar una bandera. Després entràvem a l'escola i resàvem. I eren separats, els xics de les xiques. I les que més majors érem, anàvem en primera fila. I les que més xicotetes eren, anaven perquè n'hi havia 3 o 4 edats en la mateixa escola. I eren 20 i tantes xiques en la mateixa escola, en la mateixa aula. ¿Y había libertad de expresión? No. No. Cuando tenía 20 años no podías tampoco juntarte mucho, ni tampoco... No había libertad de expresión, no había. ¿Y había algo que te fastidiase por culpa de la dictadura? O sea, que te fastidiara que freía... Pues eso, que tenías que aguantarte a lo que había, no podías hacer nada. Es que no podías hacer nada porque lo primero como mujer y lo segundo que era lo que había y había que tragarlo. No me'n recordo. Sé que anàvem per els pobles, diverses companyeres, amb preservatius. I anàvem, era quan estava l'apogeu més gran, perquè això que te pot farà de 7 anys o menys. I fent una classe i a l'escola eixa i li diem, doncs mira, preservatiu, això, allò, a la gent. Xerrades que van fer anticonceptius, notaves que a la gent li interessava o que era un tema tabú? Era un tema molt tabú. I de fet mos feien, ai, madre mía, la gent jove s'interessava, però la gent major. Quins problemes es veien més importants en els anys en la vida de la gent del barri? Els problemes de pobresa. Hi havia pobresa en aquells anys de la meva infància. No tot el món disponia d'una nevera, com ara, ni una llavaora, com ara. O sigui, se privaven de moltes coses. En el meu cas, n'hi havia qui passava fam. Però en el meu cas no, perquè meus pares tenien una planta baixa que està ahí i en el corral feien gallines, patos, que es tenia que els meus germans i jo traure-los a pasturar, el pa de granata que se feia ahí en Patacona, i anàvem a per herba per ahí, per tota la contorna de l'horta, pels conills. O sigui que
Però fam no ha passat la iaia per aquest motiu, perquè teníem els pares els animals. ¿Va a estar en una vaga? Sí, en una vaga de sanidad. Entonces no estaba, pero entonces en casa estaba en negrisos. Llegaven que se las pelaven. ¿Per qué las negrisos? Pues porque entonces yo ya estaba posada en un mundillo desde más o menos y me dijeron, vamos a una manifestación, pues vamos. Y te vaig a dir, nace moltes de sanitat i d'educació. Però el que no m'ha agradat és que hi siguin moltes i als pocs dies ja quedaven les justes. Això me donava molta ràbia, però ho veia. Xara, què és el que són els grisos? Els grisos són les guàrdies que havien antes. Nosaltres hem fet pares, però les hem fet, per exemple, perquè tingueren a l'escola, perquè hi havia moltíssimes coses que faltaven i han fet moltes. Entre elles, ja tenim jo fet de sanitat, en l'ambulatori també, en la porta, i moltes d'elles no tenim l'escola que tenim més o menys avui, i se sentaven unes companyeres en la via del tren i esperaven que el maquinista parara, claro, però parava sempre, Que no parara. Sí, para el colegio para la escola de Càrmel. Bé, els nostres companys, la majoria són del Cabrit, Sí, que agrada ir. No, yo tengo una neta, yo le digo, tú vas al cole por tu abuela y ella se rinda. Es començia a conèixer un Remón, se feien les huelgues d'astilleros, que havia un capella molt campechano en la iglesia de Vera i servia a la iglesia de Vera per fer reunions. I després en el barri havia moltes carícies. Es començaren les cabezas de família, que van ser després el que apuntava Teresa, les associacions de veïns, que així la saltaren, la destrossaren i després passaven un poc d'anys més i ja se legalitzà i seria cabezas de família. Y entonces se formó hasta una cooperativa allí que es ambigüen, pues mira, Teresa, Safilla, Manu, varias personas de las que están así presentes. Y después ya se formalizaron lo que te digo de la asociación de veïns. Pues el barri no había alcantarillats, 4 gotes que caïen se inundava tot. Había la sequía de Vera que ofegava un moret, feren manifestacions, no us apartarem perquè avisaven, però us apartarem haguem de presentar. Perquè hasta en la democràcia ens ha passat així, en el temps de la droga. I després lluitaren també perquè els autobusos, perquè així només tenien el 30 i el 31. Les demés línies se quedaven en Doctor Lluc. Pues feren manifestacions perquè entraren els autobusos. Van aconseguir que taparen la sella. Van aconseguir que vingueren ja els comensals d'Eren, de València. Quins anys vas estar a l'escola? Quins? Desde los 4 hasta los 9. ¿Cuánto les estudiabas? En aquellos tiempos yo no me acuerdo bien, pero yo creo que no había ninguna asignatura. Era lo elemental de esa época y de esos años. Y además no teníamos libretas. Teníamos unas pizarras y para escribir era un pizarrín también. Las pizarras negras que escribías lo que fuese, lo borrabas y volvías a escribir. O sea, no teníamos otra cosa. ¿Era la libertad de pensamiento? No, porque allí era lo que te decía, lo que a todo el mundo. Allí no daban, no es como ahora que te expresas como quieres, entonces no. ¿Cómo estáis dividida la escuela? Pues en la escuela donde yo iba, no me acuerdo muy bien, pero éramos una fila de chicas y una parte de chicas y una parte de chicos.
no estábamos mezclados. El que no te puc dir, perquè no me'n recordo si en la meva època s'es començava als 4 anys o als 5. Hasta als 15, que vas fer primer que inscriure les monges, quan has començat vas fer l'ingrés i després venia primer de batxillerat. Pues me inscrií, anem a una acadèmia que entonces se feia taquigrafia i mecanografia, a ajudar a mon pare, després treballé en un laboratori farmacèutic, vaig anar a abordar, bueno, lo clàssic. Vaig festejar, me casé i quan tingueren un fill se'n vingueren a viure així. Els fills començaren a anar a l'escola, ja després tingué un altre fill, i me fiqué ja en el que diem padres d'alumnos, que després lluitaren perquè la majoria de les directives eren dones i serien padres d'alumnos. I pelearen perquè se diguera AMPA, madres i padres d'alumnos. Com vas començar a treballar, en quin ambient i el temps de descans, l'ambient que hi havia? Bueno, el meu és prou complicat. Jo quan dic que es comenci als 8 anys, diuen impossible. No és impossible. Entonces ho sé perquè prengui la comunió i me posaren a treballar. 8 anyets. Estigui treballant, me tragueren de l'escola primària, que entré a 5 anys i als 8 ja me n'entré. Con lo qual ja es pots imaginar el que jo vaig aprendre. Me vaig posar a treballar i d'ahí ja, jo per les nits, on podia, on sabia que ensenyaven, ahí me n'anava. Me donava igual que fos el món i que fos el que fos, jo anava allí. No ha parat mai d'intentar dependre, no el que haver volgut, però vaig a dependre i luego de ahí, ja quan acabé de treballar allí, ara avui que no m'ho havia, ni siquiera ho havia mirat, perquè tampoc és que me dono compte d'estar treballant en 12 puestos. Però uno eixia perquè l'altre me pagava 25 pessetes més. L'altre eixia i aixina, fins que al final vaig fer el graduat escolar en l'escola d'adults, perquè jo, com vosaltres, ni ara l'institut ni res. El graduat escolar en l'escola d'adults i d'ahir me vaig fer, però tot això per la nit, l'FP1. ¿A qué edad vas a comenzar a trabajar? Muy jovencita. Cuando tenía 7 y 8 años iba al campo a ayudarle a mis padres a coger aceitunas y eso. Y luego, aquí en Valencia, entonces tendría unos 10, 12 años. Estaba de niñera, cuidando niños, que estando durmiendo a la niña, como era yo muy pequeña, se me cayó y se rompió un diente. Que es la verdad. Me pasó así me pasó. Porque me quedé así un poco y se me cayó. Y ahí estaba en una casa, me tenía que quedar a dormir, estaba como interna, me quedaba a dormir. Y luego los jueves y los domingos pues venía con mis padres. Y luego estuve en otra casa, porque como era muy pequeña me dijeron, cuando seas más mayor vuelves. Y luego me fui a otra casa. Todo porque se cayó la niña y se rompió el diente. ¿Ahí revíes? Pues unas 200, 250 pesetas. Vale, ¿y cuando estabas a el yayo? Cuando estaba el yayo ganaba unas 3.500, una cosa así a la semana. I en la casa manava l'home. La dona no pintava només que netejar, guisar i atendre els fills. Vale. Les teues formes de diversió, les costums socials, les obligacions, eren diferents als dels homes? Clar, mon germà no feia res. I nosaltres érem les que llevaven taula i ho fèiem tot, les dones. I jo tenia un germà i mon germà no jugava res, ni un dit. Dins de casa, les responsabilitats d'una dona eren iguals que els homes? No sé si hauria alguna que, perquè si no haguera hagut dones valentes i que hagueren fet la revolució, nosaltres ni votaríem. Per l'església no tenia ni alma. O sea que imagina. Que és una barbaridad. Espera, que ara ja m'aprendí. Això que t'he dit.
de no ser que la mare ja fora una avançada i fora de les que han peleat antes que nosaltres perquè tot això canviarà, no. El xic no feia res. La xica donava igual que treballara o que estudiara. La feina, si tenia que ajudar a la mare, la feia la xica. Qualsevol dia el teu home té que anar per tu a la càrcel. Això segur. Diu, però mira, molta manifestació, molt de tot, però no saps fer una arruga. ¿Sabes lo que es una arruga? ¿Sabes lo que es? El llevar a mà. Tu, a tots els puestos per ell, a totes bandes, a qualsevol dia veig al teu home anar per tu a la càrcel. Porque bebía ni fumar. Eso. Era una persona muy, sin embargo, la madre de ella, Pilar Soler, que tenía los mismos años, yo le decía, ¿cómo puede ser esto? Gracias a las mujeres. Y trabajé 2 años en la guardería de la Asociación de Cabezas de Familia y el ayuntamiento nos enviaba una persona, una mujer, que me ayudaba a mí con 47 niños y niñas que cuando se inundaba la acequia de Vera, porque el local lo teníamos enfrente, pasaban semanas y semanas que pudiéramos salir a la calle. O sea que en favor de estas mujeres de la Malvarrosa, yo pido un gran aplauso. Que gràcies a vosaltres i a la vostra lluita avui podem gaudir d'uns drets i d'uns privilegis que sense vosaltres avui no tindríem. Gràcies. Estoy aquí presente más bien, también por mi lucha, pero la de mis padres. Yo nací en el 39, en la cárcel de mujeres de Valencia, en el Paseo de la Cuchina, que ahora es creo que es una biblioteca. Bueno, yo vengo aquí a rendir homenaje más que nada con un sentido muy grande a mi padre y a mi madre. Mi padre luchó en Teruel, en el ejército republicano, y mi madre en las mujeres antifascistas de Valencia, en el grupo de mujeres antifascistas de Valencia. Entonces, yo claro, mi testimonio es también de mi lucha, pero no tan profunda como mi padre y mi madre. Eso sí, me dejaron una huella muy importante en mi célula de luchar. Y yo, al irme a Francia, porque aquí yo estuve en la dictadura, pero yo no fui ni al colegio. Mis padres iban a trabajar y yo me quedaba en casa. Pero mi padre, no con mi madre de verdad, mi madre tuvo que pasar los Pirineos andando para irse después de los 5 años de estar en una cárcel. Mi madre estaba en el Partido Comunista de España y al salir ella se volvió a poner en la lucha, pero claro, se fue clandestinamente a Francia. O sea, yo mi madre no la he conocido hasta los 21 años, pero sabía poco de su historia, porque en la dictadura había las familias habían sufrido mucho, entonces mi padre no me contaba cosas ni nada, bueno, pero yo al llegar a Francia me enteré de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que habían hecho los alemanes y todo, yo me quedé, y yo, ¿esto qué es? Luego, claro, dije yo me voy a afiliar al Partido Comunista. Lo digo con mucho orgullo, porque a mí me sirvió de lucha por algo que en España había una dictadura. Yo estaba en Francia y conocía a los exiliados políticos de entonces, entre ellos el padre de mis hijas, que no podía venir a España porque lo cogían en la frontera. Eso ha pasado en la dictadura y más cosas. Pero yo lo he vivido porque he estado con gente que ha estado en las cárceles, con una persona que se murió hace poco, que es Marcos Ana, que estuvo 25 años, a los 18 entró y a los 25 salió.
Entonces yo estuve con ese grupo de gente luchadora fuera de España, porque aquí también estaban luchando. Entonces yo me di cuenta de lo que era ser la lucha, y como mujer, pues fíjate qué os quiero decir. Eso se lleva también, aunque aquí las mujeres en esa época, ya lo contarán las compañeras, ¿eh? Hay un libro que yo tengo de la historia de las mujeres que viene en el tomo 5, pero he estado así. Es una pena que no tengo una cosa de todo lo que hacían las mujeres aquí en España. La MDM viene de otros países, porque cuando las mujeres obtuvieron el voto fue por una lucha muy grande. Es que llevamos 3 siglos o 4 solamente así un poco, y ahora otra vez hay que sacar las cosas, porque el movimiento feminista para mí, quiero decirlo porque es de revolución, revolucionario para mí, porque es que no hay nada de justicia que libertad, igualdad y fraternidad, fíjate, como en la Revolución Francesa. Bueno, pero todo eso vosotros que estáis estudiando, yo no he estudiado, yo os digo a las mujeres que estudiéis, cultura es libertad, libertad es cultura. Lo decía Miguel de Unamuno, ¿eh? Cuanto más cultura tienes, más estudias, más libre eres. Se de saudade morrerei ou não, meus olhos dirão de mim a verdade. Por eles me atrevo a lançar nas águas, que mostrei as mágoas que nesta alma levo. Se me levam águas, nos olhos as levo, as águas que em vão me fazem chorar. Se elas são do mar, estas de amor são. Por elas relevo todas minhas mágoas, que se força de águas me levem, eu as levo. Se me levam águas, nos olhos as levo. Todas me entristecem, todas são salgadas.